la tercera carta de Juan, de apenas 15 versículos toda la carta. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Versículo 4, ¿están conmigo, hermanitos? Vamos a leer quizás hasta más adelante. Comencemos con el versículo 4. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles la hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y les expulsa de la iglesia. Padre, pedimos tu enseñanza, tu instrucción, tu voz, tu palabra. Espíritu Santo, nútranos para que podamos florecer y dar fruto. Nútranos para que podamos poner nuestra vida en una perspectiva más cercana a tu corazón. Nútranos para ponernos en un camino donde podamos siempre ver tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. $15 versículos apenas, pero son 15 versículos contundentes para entender lo que significa caminar en la verdad. Lo que significa saber si estoy obrando de acuerdo a la verdad de Dios. Si caminamos viendo ese rostro de Dios, el ver a Dios, como lo dirá más adelante Juan. Y para eso es necesario entender que estamos en la verdad. Pero hoy día la gente se pelea por saber cuál es la iglesia de la verdad, cuál es la doctrina verdadera. Y la gente dice, ¿y cuál es la doctrina verdadera? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Importante pregunta, pero a veces no tenemos las respuestas correctas. Porque a veces respondemos a eso diciendo la iglesia verdadera es la que está organizada de tal manera. O la iglesia verdadera es la que practica ciertos ritos. O la iglesia verdadera es la que tiene tal doctrina. Porque la verdad para mucha gente es un concepto. Para Juan, en el Evangelio y en las 3 cartas, la verdad no es un conjunto de declaraciones doctrinales. Para Juan la verdad es una cierta manera de actuar en la vida. La verdad no es algo en lo que debo creer, sino algo en lo que debo vivir. No es un concepto que debo memorizar, sino es un cierto camino que debo andar. La verdad, más que un acto del intelecto, la verdad en la Biblia es un acto de la vida, cómo caminamos, en qué andamos, y eso es clave.
Y aquí hay, diríamos, en la carta 4 personajes que tienen un cierto comportamiento hacia la verdad. Y la carta está estructurada justamente en relación a estos 4 personajes. Solo los voy a mencionar para que nos ubiquemos en la comprensión de la carta. El primer personaje que aparece en la carta es el anciano, o el presbítero, como dirá otra versión, el anciano, que aparece como el autor mismo de la carta. Es el que escribe, es el que está queriendo hacerle entender a los demás qué es lo que significa caminar en la verdad, o qué es la verdad. La verdad, dirá en el versículo 4, más que es algo que pensar, la verdad es algo que hacer. Por eso habla de los que practican la verdad, o como dice la Reina Valera, caminan en la verdad. La verdad, más que una idea que memorizar, la verdad es un camino que andar, es algo que practicar, algo que actuar. Es el anciano, el que no solo escribió a aquella comunidad, sino que también nos escribe a nosotros ahora para que entendamos el tema de la verdad. El segundo personaje que aparece es Gayo, que es a quien escribe la carta. Es el destinatario inmediato de esta carta. Gayo es a quien él está tratando de animarlo para que continúe practicando la verdad. Y eso nos lleva al tema de esta mañana. ¿Qué significa ser un creyente que camina en la verdad? ¿Cómo identificamos a una iglesia que camina en la verdad? ¿Con qué características podemos señalar, ubicar, identificar a una iglesia que camina en la verdad? Si quisiéramos estar en una iglesia en donde se camina en la verdad, ¿qué indicios o señales tiene usted de que esa iglesia camina en la verdad? Por otro lado, ¿qué señales hay de un creyente que camina en la verdad? ¿Cómo identificamos a alguien que practica la verdad? Tanta gente que anda por ahí deambulando diciendo es que nosotros estamos en la verdad porque nosotros practicamos tal día, nos reunimos tal día, nosotros somos la verdad. No, es que nosotros tenemos la verdad porque nosotros no comemos cierto tipo de comidas, o nosotros no tenemos cierto tipo de prácticas. Y siempre usted se va a encontrar gente que le ande hablando que ellos están en la verdad porque hacen o no hacen tal cosa. ¿Qué criterios tenemos nosotros en esta iglesia para saber que alguien está en la verdad? ¿O qué cosas dice la Biblia que alguien está en la verdad? ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? A través de Gayo vamos a entender cuándo es que alguien está en la verdad. Con este tema planteado, así como lo tengo en este momento, quiero hacer una pausa en la predicación. No en razón de hacer algo relativo a la predicación, sino algo que tengo en mi corazón y que lo tenía que haber hecho antes, pero no quiero dejarlo pasar. Hermana Mari me pidió esta mañana un tiempo, y hoy que hablo de esto, de caminar en la verdad, creo que ella, independientemente de ser mi madre, es una mujer que durante años ha caminado en la verdad. Y no solamente ha caminado ella, nos ha encaminado a nosotros en entender esto de la verdad.
Y esta mañana ella quiere darle un testimonio a la iglesia de la obra de Dios, de lo bueno que Dios ha sido en su vida. Y quiero tomar unos minutos, habiendo planteado el tema que vamos a tomar, para que ella comparta lo que Dios le ha puesto en su corazón. Hermana Mari, por favor, pase. Dio la presentación. Sí, va. ¿Lo tienen ahí? Apáguenme las luces. Sí, pase. Que el Señor le bendiga. Quiero en esta mañana darle gracias al Señor, glorificar su nombre. Amén. Porque el día viernes el Señor me permitió cumplir mis años. Voy a dar mis votos para decirles cuántos años el Señor me ha regalado. Amén. Me ayudan a contarlos, los vamos a contar de 10 en 10 porque si no, no vamos a terminar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Santo 70 Dios. años, hermano. De 35 años me tuvo, hermana Mari. No, de 20. 70 años, como dice la palabra, es, el salmista dice 70 años, es los años robustos, ya después 80, pero el Señor conmigo ha sido bien bondadoso. Yo quiero glorificar su nombre. Quizás nosotros, cuando ustedes me ven aquí y tan contenta, porque yo, créanme, este año de mi vida ha sido el año más feliz. Yo me he sentido gozosa, pero no porque tenga algunas propiedades o algo, no, es que el Señor ha ido poniendo eso en mi vida. Pero algunos pensarán, ay, pues sí, la hermana bien galán, ¿verdad? Sus hijos ya grandes, ella no le falta nada, quizás dirán, ¿verdad? Pero yo quiero decir que la realidad no es esa. En mi vida, a través de esos 70 años, los primeros 16 años sí, quizás fueron muy buenos, pero yo no conocía al Señor. Allí yo no era cristiana, pero gracias al Señor, a los 17 años yo acepté al Señor, empecé a servir, empecé a trabajar en la obra, pero eso me implicó que mi familia, la que me había, yo era hija adoptada, los que me habían adoptado, me quitaran pues muchos privilegios porque me había hecho evangélica, ellos eran muy católicos. Y luego posteriormente que yo me casé y mi esposo era un pastor, menos todavía, con eso yo perdí todos los privilegios. Y ahí comenzó una etapa de mi vida donde el Señor fue moldeando y moldeando mi manera de ser, porque sin haber conocido a Dios yo tenía muchas cosas que no le agradaban al Señor. No de disolución en el mundo, sino más que todo dentro de mi corazón, cosas que yo pensaba que eran buenas. En ese proceso, pues, el Señor me fue moldeando más que todo mi carácter, que todavía me lo sigue moldeando, no estoy terminada todavía, pero ese fue el proceso más fuerte, donde después de ser una persona con muchas posibilidades, el Señor me llevó a tener una experiencia, como ustedes han oído muchas veces al pastor testificar. Vivíamos en una pobreza muy grande, pero muy grande, donde nosotros dependíamos de los regalos que nos daba la gente. Bueno, yo trabajaba, pero el sueldo no era mucho, antes no se ganaba mucho, y yo tenía 8 hijos, entonces no era fácil, ¿verdad? No era fácil, teníamos muchas limitaciones, pero ahí servíamos al Señor. Amén. Habíamos aprendido a amarlo aún en medio de nuestras limitaciones. Gracias a Dios por ello. En su misericordia el Señor empezó a darme un periodo de abundancia. Un periodo de abundancia donde Él me permitió tantas cosas.
Ustedes pueden ver ahí, no se nota muy bien, pero como era yo, no era nada de delgadita. Yo era una persona bastante gordita, ¿va? Y muy saludable, decía yo, tenía muchas cosas. Él me dio el privilegio de tener una empresa que fue a nivel nacional, algunos la han de conocer, la Samaria, Colección Samaria, libros de texto. En medio de todo eso, él me concedió casi muchos deseos de mi corazón, y uno de ellos fue conocer el otro mundo. Estuve en Israel, estuve en Egipto, y no les voy a mencionar todos los lugares más, solo para muestra un botón de lo que Dios me dio. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos en el apogeo, cuando el Señor nos bendice, ya no tenemos tiempo para Él. Y entonces venimos y empezamos a decir: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y aunque no nos vamos al mundo, pero no tenemos el tiempo que debemos tener para alabar y adorar al Señor. Y un día el Señor empezó a tratar conmigo, porque Él no me había llamado para que me podía dar bendición, pero yo no tenía que haber dejado de servirle. Un día Él entonces me postró en cama. Ahí la primera vez me tuvo 2 meses en un hospital privado, ingresada, pero yo no tuve con eso. Y entonces Él volvió a ponerme en cama y estuve alrededor de 5 meses. Ahí el Señor trató conmigo, y allí fue cuando yo pensé en que Dios lo que quería era que yo le sirviera. Fue allí cuando yo, en el año 99, comencé ya de lleno a servirle al Señor en esta iglesia. Esa fue el área, podríamos ver el área económica, el área de salud, pero hay otras áreas, hay áreas de familia. Alguien puede decir: pues sí, acá económicamente, de salud, pero en su familia no tuvo problemas. Yo quiero decirles que sí, que han habido problemas serios en mi familia, que han habido problemas grandes en mi familia. Pero en medio de todo eso, el Señor ha sido con nosotros. Eclesialmente han habido problemas serios también. Por servir al Señor muchas veces uno tiene problemas muy serios. Y he aprendido, el Señor me ha enseñado a que la prioridad en todo es Él. Fíjense que alguien podrá decir: ay, galán, porque algunos saben que tengo otro hijo que es pastor. Pues sí, pero el pastor, miren, el que mi hijo sea pastor también ha sido una situación bien difícil en mi vida. Porque aún en este periodo, porque yo he visto, miren, Dios ha ido de década en década, de década en década, haciéndome crecer un poquito. Y en este año el Señor ha sido donde yo siento que he crecido más. Pero en el año pasado, por ejemplo, todavía habían personas que se acercaban y hasta querían poner mi corazón en contra del pastor. Imagínense, a decirme que, como ustedes lo ven, su prioridad es el Señor. Y yo eso lo entiendo. ¿Y saben quién me ha ayudado mucho en la palabra? María, la madre de Jesús. Porque hay gente que me dice, me decía, porque ya no están, no eran de nosotros y por eso se fueron, se acercaban a decirme: y el pastor casi no le habla, y el pastor da el cuidado suyo, y el pastor aquí. Imagínense, yo nunca se lo he dicho, hasta hoy lo sabe, ¿verdad? Porque cosas que no le van a hacer de bendición, yo no se las voy a mencionar, ¿verdad? Pero imagínense hasta dónde el enemigo quería amargar mi corazón. Pero para la gloria de mi Dios, nunca pudo entrar en mi corazón eso, porque yo sabía, conozco lo que es un siervo de Dios, porque lo viví a la par de mi esposo también. Para las jovencitas que anhelan ser esposas de pastores, yo les quiero decir, eso no es
no es cosa fácil, no es solo de estar parado al frente y la esposa del pastor, no, se pasan muchas cosas, se viven muchas cosas duras, muchas cosas que le llegan a decir a uno para dañarlo, para desestabilizarlo a uno, muchas cosas que se inventan, muchas cosas que quizás son realidad y que uno, por amor al Señor, uno tiene que sobrepasarlas. Pero al final, hermanos, al final yo ahora le puedo decir al Señor, gracias, puedo glorificar su nombre, porque a esta edad yo me siento gozosa de lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero no es fácil, no es fácil. Fíjense que es tan duro, tan difícil, que aún el enemigo, por las bendiciones que el Señor le da a uno, quiere, en vez de que sean bendiciones para nosotros, las quieren transformar en maldiciones, ¿verdad? Pero uno tiene que ser firme. Y saben, hay 3 cosas que a mí me han ayudado mucho para poder pasar todas esas diferentes momentos de mi vida, porque los he pasado todos, hermano, todos, como esposa, como hija, como madre, como sierva de Dios. En todas las áreas de mi vida el enemigo haya querido atacarme, pero el Señor ha sido fiel conmigo. ¿Y saben qué es lo que me ha ayudado? Uno, amar la obra. Vienen cosas duras a la vida, pero si usted ama la obra, usted dice, por amor a la obra, yo me recuerdo, no, pero por amor a la obra, yo voy adelante, yo sigo, no importa lo que pase. La otra cosa es saber a quién usted le sirve. Amén. Saber a quién usted le sirve. Porque si yo estoy clara de que le sirvo a Dios, a mí qué me importa lo que los demás digan, que les agrade, que no les agrade. Si miren, uno ha tenido problemas serios aún con los mismos hermanos. No, es que como es la mamá del pastor, por eso quiere hacer eso. Entonces, no le hagamos caso, no, volvámonos, no le tomemos en cuenta eso. Pero a mí eso no me ha interesado. Cuando yo sé que es algo que Dios me ha dado y que tengo que hacerlo, adelante, no hay problema. Y la otra cosa que me ha ayudado es saber que el control lo tiene el Señor. Y que si hay algo que sucede, hay alguien que me vio mal, que si hay alguien que dijo algo, Dios lo ha permitido. Algo quiere tratar en mi vida. Algo quiere, quizás quiere al Señor tratar mi carácter. Todavía hay cosas allí. Entonces tengo que aceptarlas y no tengo que volverme enemiga de esa persona por eso. Esas 3 cosas son las que a usted les puede ayudar, hermanos, porque son las que a mí me han ayudado para llegar hasta estos 70 años sirviéndole al Señor, porque de esos 70, 53 años le he servido al Señor. Y de esos 53 años, 30 ha sido mi pastor, el pastor David, 30 años. Y 52 años de ejercer la docencia, porque soy maestra. Y todavía, cuando Caleb tenía 85 años, le dijo a Josué que le entregara la tierra que le habían prometido, porque aún tenía fuerzas. Amén. Para ir a conquistarlas. Y yo les digo, yo tengo promesas que Dios me ha dado y que no se han cumplido todavía. Muchas se han cumplido, pero todavía tengo unas que no se han cumplido. Y yo les digo, todavía me siento con fuerzas para conquistarlas, porque sé que el Dios en quien yo he creído es fiel. Amén. Voy a leerles nada más un versículo que dice: aún en la vejez fructificarán. Uy, aquí no leo ya por la luz. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia.
aún sé que me falta todavía tiempo para servir al Señor y anunciar su palabra. Así es que usted quiere llegar a esa edad, porque yo les digo, yo ahorita, este año para mí ha sido una experiencia. Cuando comenzó el año yo no me sentía como hoy me siento. Yo me siento con más fuerza que en enero. Yo me siento con más vigor, con más ánimo de seguir adelante, y eso Dios lo puede dar a usted también. Amén. Todo es que haga esas tres cosas, agárrese de eso que me ha fortalecido a mí. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Adelante, hermana Mari. Tremendo. Así queremos llegar a 70 años, ¿verdad, hermanitos? Animados y fortalecidos. Y no algunos de 30 que se andan muriendo. ¿Qué les pasa, hermanitas? Hermanitos. Gloria a Dios por ese testimonio que nos habla de lo que es practicar la verdad. Es que en esas tres cosas que ella ha mencionado son las cosas que se practican, y es lo que la palabra va a decir. Es como que ella ya predicó, pues, ¿va? Y solamente vamos a verlo en detalle para que usted vea que en realidad el testimonio es una encarnación de lo que es practicar la verdad. Porque la verdad no es tanto un concepto, sino una cierta manera de caminar sobre la tierra. Y decíamos, tenemos al anciano, tenemos a Gayo, de quien camina en la verdad, y por tanto lo que se dice de él es lo que Dios quiere que entendamos ahora como caminar en la verdad. Y aparecen dos personajes más, versículo 9. ¿Quién aparece ahí? Diótrefes, que es un individuo que no camina en la verdad. Pero, oye bien esto, es líder de la iglesia, está ejerciendo un ministerio en la iglesia, pero no camina en la verdad. Quiere decir que la verdad no tiene que ver con cosas religiosas, sino con una cierta manera de ser, una manera de ser, no una manera de afirmar doctrinas. Y aparece otro personaje que está en el versículo 12. ¿Quién es? Demetrio, que es uno de los emisarios o mensajeros del anciano, del presbítero, que es un enviado del anciano para proclamar la palabra, a quien Diótrefes no le quiere dar espacio y a quien Gayo ha decidido recibirlo. ¿Qué significa entonces caminar en la verdad? Veamos a través de Gayo. Ya lo dice el versículo 4: nada me produce más alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad, practican la verdad. Ahora, ¿cómo se practica la verdad? ¿Cómo se camina en la verdad? ¿Cómo alguien anda en la verdad? Comencemos. Versículo 5. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. ¿Qué es lo que hace Gayo por los hermanos? El anciano está hablando de aquellos que el anciano envía como sus mensajeros para darle la palabra a la comunidad. Estaba hablando de los predicadores itinerantes, como Demetrio. Demetrio es uno de esos hermanos por los cuales Gayo se comporta fielmente en todo lo que hace por los hermanos. Demetrio es uno de esos que se llamaban en el siglo I los predicadores itinerantes, aquellos que salían a recorrer proclamando el mensaje de Dios. En este caso, el anciano, que tenía un grupo de personas a quienes él les delegaba: usted va a ir ahora a predicar a aquella comunidad, usted va a ir a predicar a aquella iglesia, usted va a ir a aquella zona. Él tenía su equipo de predicadores itinerantes. El anciano ya no le era posible visitar de manera personal y constante a todas las comunidades, así que él tenía su equipo de predicadores. Y estos andaban de iglesia en iglesia, llevando la palabra, el pensamiento, la enseñanza, en esto del discipulado
que venimos trabajando desde el Evangelio de Juan. La verdad, el mensaje de Jesús camina a través de esa persona que le conoció, le escuchó, le entendió, y ahora esa persona prepara un equipo a quienes los capacita, les transmite la enseñanza de Jesús, les da el conocimiento de Dios, y las comunidades que se van fundando al calor de ese discípulo, que en el caso de Juan es el discípulo amado, son asistidas, acompañadas por ese equipo de predicadores que camina junto al anciano. Lo que está de por medio entonces es la labor misionera que los hermanos realizan. Y aquí tenemos entonces la primera tarea de Gayo, la primera característica de Gayo en cuanto a la obra de Dios. Es que Gayo era un hombre dispuesto a servir a los que ministraban en la obra de Dios. El ministerio de la predicación de aquellos hombres era la obra de Dios. Ya lo dijo la hermana Mari. ¿Qué dijo que fue lo primero en su vida? Lo primero, 3 cosas dijo que le han ayudado en su vida. ¿Qué es lo primero? Amar la obra de Dios. Eso es lo primero que hace Gayo. Estos hermanos no son los hermanos de la iglesia, no. Son los hermanos que andan proclamando el evangelio. No son los hermanos de la comunidad a la que Gayo pertenece. De eso va a hablar la primera carta. Cómo tratar a los hermanos con quien convivimos. Pero los hermanos que se mencionan aquí en el versículo 5 no son los hermanos con quienes convivimos en la cotidianidad de la iglesia. No. En este caso son los hermanos que andan proclamando la palabra de Dios, o sea, que andan haciendo la obra de Dios. Los hermanos que andan haciendo la obra de Dios. Lo primero entonces que distingue a una iglesia que camina en la verdad es que es una iglesia incesante en su compromiso por la obra de Dios. Es una iglesia que realiza, que hace posible, que se compromete de una o de otra manera, y de la forma que sea, está comprometida esencialmente con que la obra de Dios se haga. Y la obra de Dios es proclamar la buena nueva. La obra de Dios es anunciar el mensaje de salvación. Una iglesia verdadera entonces no es la que tiene 20 doctrinas que le llama verdaderas, aunque tenga 100 doctrinas, pero si no mueve sus pies para proclamar la palabra, no está en la verdad. La iglesia que anda en la verdad es la iglesia que se compromete a proclamar el mensaje de salvación, a anunciar el mensaje de la gracia de Dios. El creyente, mire, cuando alguien le dice, mire, ¿y por qué hace usted esto? Nosotros estamos en la verdad, ¿por qué no hacemos esto? Pregúntele, ¿cuántas veces predica la palabra? ¿Cómo está comprometido en predicar el mensaje en su colonia, en su pasaje, en su comunidad, en su municipio? ¿Cuál es su compromiso con los hermanos o con la proclamación de la palabra? Es que allí usted va a descubrir gente que de verdad se compromete con la verdad. Porque la verdad es Jesucristo. En la perspectiva juánica es Jesucristo. Él es la verdad. Yo soy el camino, dijo él. La verdad. Comprometerse con la verdad, entonces es comprometerse a que Jesucristo, quien es la verdad, sea proclamado, sea anunciado. Y eso es esto lo que nos habla en primer lugar es la labor misionera de la iglesia. Una iglesia verdadera ama hacer la misión. La iglesia verdadera se sacrifica por hacer la misión. El cristiano verdadero es el que participa comprometidamente con la misión de Dios en la persona de Jesucristo. La tarea, la vocación, el llamado, el anuncio, la proclamación de la palabra, ese es el primer componente. No hemos sido llamados a estar ahí estáticos ni pasivos.
No hemos sido llamados a estar acomodados ni dormidos. Hemos sido llamados a estar dinamizados, comprometidos en la labor de proclamar la palabra. ¿Sabe por qué mucha gente pierde el vigor espiritual? Porque deja de proclamar la palabra. Es que mire, comprometernos a proclamar la palabra nos mantiene siempre en una tensión espiritual que nos llama al crecimiento, al desarrollo. ¿Por qué? Porque en el compromiso de predicar la palabra descubrimos cuánta necesidad tenemos de Dios. Porque descubrimos que la obra es complicada, es difícil, y entonces nos vemos en la necesidad de buscar una dependencia continua de Dios, porque queremos ver la manera en que Dios da crecimiento a la palabra que predicamos. Cuando estamos comprometidos en proclamar la palabra, en servir a Dios, en amar la obra, entonces descubrimos cuánto necesito conocer a Dios, y nos volvemos a la palabra para leerla, porque sentimos la necesidad que si vamos a predicar hay que saber qué vamos a predicar. Y entonces nos volvemos a la palabra para leerla, para conocerla, para meditarla, porque si vamos a hablar de Él hay que conocerle a Él, y entonces nos volcamos a la palabra. Cuando nos mantenemos en el ejercicio de nuestro llamado, entonces se despiertan en nosotros nuestra dependencia de Dios, nuestro amor por la palabra, y entonces nuestra vida espiritual se mantiene en ese crecimiento, en ese desarrollo. La gente que no se compromete con la obra de Dios es gente que pronto se desliga de Dios, porque no ha cultivado las cosas que se necesitan para poder servir a Dios. Por eso la gente con una cosita rápido se retira, rápido se quiebra, rápido. Hay gente que yo sigo diciendo, no entiendo cómo es que con una facilidad y desdén dejan de servir a Dios, como que no entienden que ese es nuestro cordón umbilical con Dios. El servicio es nuestro cordón umbilical con Dios. Es allí donde Dios nos nutre, nos alimenta. Cuando usted rompe ese cordón, usted se dejará de alimentar, y no solo dejará de servir, se apartará de Dios también. Óigalo bien. Por eso el enemigo de una y otra manera quiere cortar ese cordón umbilical. El servicio, amar la obra de Dios, es lo que nos mantiene en esa nutrición espiritual. Por eso lo que el enemigo siempre busca es que usted corte eso, que usted llegue a la conclusión: ya no voy a servir, este es mi último servicio, este es el último domingo que voy a servir. O sea, tonteras que le meten a la gente, ¿va? Locuras que son locuras espirituales. ¿Por qué? Porque es un suicidio espiritual. Dejar el servicio es como que usted se aviente en la 38, ahí en la 29, delante de una 38, y se mate. O cuelgue un lazo y se ahorque. O agarre matarrata. Dejar de servir es eso. Dejar de servir es suicidarme. Por eso le dice, la primera alegría que tiene el anciano respecto a Gayo es: yo sé cómo te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Porque a veces estamos dispuestos a servir a los que conocemos, pero a los que no conocemos, servir a quienes nunca hemos tratado, sacrificarme por quienes nunca, con quienes nunca me he relacionado, amar la obra de Dios es hacer cosas por amor a esa obra de Dios, aunque no tengamos nosotros esa
familiaridad, porque es bonito ayudar a quien conocemos, pero andar sirviendo a quien no conocemos, y quizás al que le sirvamos ni acepte mi servicio. Quizás usted anda por ahí sirviendo y anda en ministración, y de repente le llega a dar a una hermanita una servilleta para que usted la ve llorando delante de Dios, y la hermanita se le queda viendo así como: no quiero nada de usted. ¿Y usted qué? El que no acepte en el servicio la va a llevar a ya no servir. O a quienes, o con quienes está sirviendo, no, es que ahí solo gente que no conozco hay, ni me miran bien, ni me reciben bien. Como que ser cheros es condición para servir. Como que ser amigos, ser compa o ser amiguis es condición para servir. Porque hay gente, hay que, no, lindo servir en ese ministerio, solo amigas tengo allí. ¿Quién le ha dicho que eso hace lindo servir en el ministerio? O sea que si ya no hay amigas, no, ya no me siento bien, solo desconocidos hay ahora. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Aunque no los conozcas, tú te esfuerzas fielmente en el servicio. Eso es lo primero. Aunque no los conozcas. No, yo quisiera servir, pero ahí donde esté mi mamá o mi tía o mi sobrina o mi hermana, ahí donde me sienta cómodo con gente que conozco. Ay, en lo que voy a servir ahorita en esa área, solo desconocido, me siento como extraño ahí. Me siento extraña. Es más, veo cómo se hablan todas. Y hola, hermanita. Y yo sentada ahí, a mí no me hablan. Como que la traen contra mí. Como que se hablan y se dicen cosas solo para saber que no soy de su círculo. Y hasta se dan la espalda para que yo no oiga. No, ya no voy a servir mejor. Quien camina en la verdad va a servir siempre, aunque no conozca con quién le va a servir ni a quién le va a servir, porque su servicio nace de su conocimiento de Dios. A quien conoce es a Dios, a quien ha visto es a Dios, y por Él está sirviendo. Eso es lo primero. El anciano se alegra de que Gayo esté sirviendo a los que andan en la labor de la predicación, aunque no los conozca. No sé quiénes van a venir hoy a Noches de Buenas Nuevas, pero les voy a hacer un par de tortillas ahí. No los conozco, pero les voy a dar de comer. Porque la participación es de diferentes maneras. Quizá usted no va a predicar en Noches de Buenas Nuevas, pero puede ayudar a los que van a predicar. Van a llegar a su colonia a predicar. Dígale al pastor Nelson, ¿en qué puedo ayudar ahí? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿A dónde va a ser? Vamos a trabajar, vamos a limpiar, vamos a barrer. Mire, les voy a llevar una horchata hoy a las 11 del mediodía, está caliente, con bastante hielo. Están ayudando a los hermanos que predican la palabra. Eso es lo primero. ¿Cómo no ser indiferente? ¿Cómo no ser indolente a la labor de la iglesia en la proclamación de la palabra? Ya vienen los renuevos.
¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Aparte de ir a servir. O tengo un horario tan complicadísimo. Pero dígame, pastor, ¿qué puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer? Para hacer posible que los que vayan a predicar y a proclamar la palabra cada renuevo puedan hacer con solvencia el ministerio. Que esto es de lo que está hablando la carta. Cómo la comunidad representada en Gayo asiste con recursos a los hermanos que andan en la proclamación del evangelio. ¿Cómo está? En esta comunidad, por principio fundamental, el pastor es el primer responsable de predicar la palabra, de darle mensaje y de andar anunciando. ¿Cómo una comunidad dice, cómo está el pastor? ¿Qué podemos hacer para que él siga eficazmente el ministerio de la predicación? Porque si bien es cierto, el pastor se fortalece, se anima en Dios, pero eso no significa que la comunidad no se pregunte cómo está, qué podemos hacer o qué necesitará para llevar la misión adelante. Porque a veces la iglesia piensa que el pastor es una especie de un hombre de hierro o un hombre de piedra, o está inmune a los problemas, o es impermeable a las necesidades. Piensan que el pastor ¿qué? No tiene problemas para hacer posible que el evangelio camine, que se realice el ministerio. ¿Qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos como responsables? Que Betania haga la misión. ¿Qué necesitamos? El que practica la verdad, el que camina en la verdad, el que cree la verdad, es aquel que se preocupa por saber qué se necesita para que la palabra sea predicada. Ahí no dicen amén, ¿verdad, hermanitos? Porque no se preguntan, porque no se preocupan. No tengo uno tan solo de ustedes que se me acerque a decirme, pastor, ¿tiene todo para este renuevo? Yo paso aquí a decirle, hermano, ya viene el primer ciclo, vienen las señoritas, el último ciclo del año. ¿Quién de ustedes se acerca, pastor, para este primer renuevo, este primer fin de semana que suben las señoritas? ¿Está todo listo? ¿Hace falta algo? ¿Puedo contribuir con algo? O pastor, el de niños, ¿cómo puedo ayudar al de niños? Campas, como que no es con ustedes el tema. Esa es la primera característica de alguien que camina en la verdad. No que alguien que venga ahí, yo camino en la verdad porque ando vestida decentemente. Si a Dios con ropa, sin ropa, igual le da a usted. Porque Dios no va a ver su ropa, Dios va a ver las intenciones de su corazón, los movimientos de su mente. Dios quiere ver las inquietudes de su alma, las prioridades en su vida. Eso es lo fundamental para Dios, que tanto la obra de Él es prioridad para usted. Eso es lo que a Él le interesa. ¿Qué tanto realmente a usted le preocupa la obra de Dios? A veces pensamos que caminar en la verdad es una cierta manera de vestirse o de hablar. No, miren, Dios tiene una obra, y lo primero que quisiera Dios es saber qué tanto amamos esa obra. Eso es lo primero. Dios tiene una misión, Dios tiene una tarea, y lo primero que quiere saber Dios es qué tanto me preocupa esa tarea. Si nos preocupamos por la obra de Dios,
como se preocupan por ustedes. Se va a llegar fin de mes y usted empieza, comienzan a llegar los recibos del agua, de la luz, del teléfono, y usted comienza ¿qué? A preocuparse. Comienza a llegar el 22 para pagar el colegio y usted comienza a preocuparse. Comienzan a llegar fechas de cumplir compromisos y usted comienza a preocuparse. Ahora Dios le pregunta: ¿la obra de Dios no tiene fechas para cumplir responsabilidades? ¿La obra de Dios no tiene periodos de necesidad? ¿La obra de Dios no tiene compromisos que cumplir? ¿La obra de Dios no tiene costos que pagar? La pregunta es: ¿usted se preocupa por eso? ¿Le preocupa también a usted la obra de Dios? Decir, ya vienen los renuevos, Dios mío. ¿Se ha afligido usted por algún renuevo? ¿Se ha preocupado usted por el renuevo de hombres, de jóvenes, de niños? ¿Se ha preocupado usted? Siquiera como para doblar rodillas y comenzar a orar y a pedirle a Dios, a decirle: Señor, vengo a interceder por tu obra. Señor, vengo a suplicar por tu obra. Mira cuánta gente va a venir y vamos a llevarla. Necesitamos esos recursos, Dios. O cuántas veces ha ido a tocar puertas de alguien conocido a decirle: mire, ¿y usted no quisiera colaborar con tal ministerio? O desde su propia vida y experiencia decir: ¿cuál es mi aflicción por la obra? Mi aflicción por la obra. Caminar en la verdad, en primer lugar, es preocuparse por la obra de Dios. Lo segundo, versículo 6. Por eso dice: delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje. O sea, seguir contribuyendo con la obra de Dios. Pero me gusta esto que viene. ¿Cómo? ¿Cómo hemos de servir? ¿Cómo hemos de trabajar? ¿Cómo hemos de preocuparnos por la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Como es digno de Dios. Es tan fácil comprometerme y participar en la obra según mi estado de ánimo. No, hoy estoy bravo con ese hombre, el pastor me cayó mal, hoy no voy a hacer nada. ¿Desde cuándo estar contenta o enojada con el pastor es criterio para la excelencia de su servicio? Lo que yo haga por la obra de Dios tiene que ver con la dignidad de Dios. Síguelo haciendo como es digno de Dios, le dice. ¿Desde cuándo estar bien o mal con un líder es criterio para su dedicación? No, es que va de responsable esa. Me cae mal esa. Yo no voy a hacer de mala gana las cosas. Vamos predispuestos, porque nos cae mal a quien nos han puesto de líder o de responsable de área en el renuevo. ¿Desde cuándo eso es criterio para servir a Dios? El que camina en la verdad es aquel que sirve siempre de acuerdo a la dignidad de Dios. Quizás a quienes usted sirva no tengan dignidad. Quizás para usted no tiene dignidad quien está de responsable de su área. ¿Y quién es esa? Quizás no tiene dignidad para usted. ¿Y ese por qué? A ese le voy a hacer caso.
¿Y por qué a esa le voy a... ¿Y quién es? Quizá las personas con quien usted sirva para usted no tengan dignidad. Pero el tema que anima a la excelencia del servicio no es la dignidad con quienes servimos, sino de la dignidad a quien le servimos, y a quien le servimos es a Dios. ¿Me está oyendo, iglesia? Y eso fue lo segundo que dijo la hermana Mari. Hay que tener claro a quién le servimos. Porque si no tenemos claro a quién le servimos, mire, hay un montón de gente con quienes servimos que nos va a desanimar. Si no tengo claro a quién le sirvo y pongo mi atención con quién le sirvo, va a salir corriendo, va a renunciar, va a dejar de servir. Hay gente que deja de servir porque pone sus ojos en con quién le sirve. Con las personas con quienes servimos vamos a encontrar tantos motivos para ya no servir. Por eso es necesario tener claro y determinar, como lo hacía Gallo, como lo ha dicho nuestra hermana Mari esta mañana, y como se lo podrán decir gente que lleva años ya en el servicio del Señor. A esa gente escucha, hombre. Cuando tenga conflictos de servicio, acérquese a gente como la hermana Mari, que ya tienen años de servir. ¿Qué me va a ayudar, hermana Mari, a ser fiel en el servicio? Y ya lo dijo por segunda vez: entienda a quién sirve. Porque ella y muchas hermanas más que llevan años en el servicio, que tenemos años en este servicio, les podemos decir que si algo hay en el servicio es una cantidad de personas que encontramos, una gran cantidad de personas con quien trabajamos, que van a procurar nuestro daño y nuestro mal, que nos van a querer ver arruinados, que nos van a difamar, que nos van a decir toda clase de cosas. Y si usted no está claro, pero oiga, es que yo siento que la gente está aquí, sí, amén, sí, amén, y a la hora, cuando una de las personas con quien sirve le hace algo, agarra camino. O sea, que de paja dice amén aquí. O sea, que de mentira dice amén ahora. Debemos tener claros que servimos a Dios y todos, amén, aquí, domingo a las 10 de la mañana. Pero allá el día martes a las 5 de la tarde, que le hicieron algo, que le dijeron algo, que le iban a decir: mire, anda hablando de usted la hermana, que no sé qué hace en este ministerio, porque usted no es tan espiritual como ella. Ya viene el ego, el orgullo. ¿Qué? Y ya viene la vieja mujer, el viejo hombre a tomar control. Y no dijo amén aquí de saber a quién servía. Entonces lo dijo de paja. Como dice Juan, de labios para afuera. Nunca fue una convicción de corazón. Nunca fue una firmeza en el alma. Fue pura costumbre decir amén. Cuando usted diga amén, es porque en el fondo de su corazón está tomando esa palabra, la hace suya y la va a poner en práctica.
Y cuando le lleguen a contar cositas de lo que andan hablando de usted o criticándola o lo que sea, el amén viene a su mente. Yo dije amén, que a quien le sirvo es al Señor. No a esta, no a este, no a ella, no a él. Y mire, hasta paz va a tener en su corazón. Hasta paz. Tranquila. No va a andar amargándose. No va a andar cargando problemas. No va a andar con esa angustia de que ya ni respirar puedo. No, tranquila. Tranquila. Usted sabe a quién sirve. Y dice Hebreos, miren lo que dice Hebreos. Capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 10. Porque Dios, ¿está oyendo ahí? No es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen. Dios no es. Podrán ser injustos los hombres, pero como usted le sirve a Dios. Podrán ser injustas las personas con quien está sirviendo. ¿Y cuántos por una injusticia han agarrado camino? Se montan en cólera y se van enojados. ¿Y que a ellos les estaba sirviendo? ¿De quién va a esperar justicia? De aquel a quien sirve. Mire, sirva, 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 sirva. Aunque esté atravesando una hora de injusticia en el servicio, llegará el día que Dios le hará justicia y lo levantará. La honrará, lo levantará, lo honrará. Pero para que eso ocurra debe mantener firme el compromiso de servir a Dios como es digno de Dios. ¿Cómo se merece Dios que usted le sirva? ¿Cómo es digno Dios que le sirvamos? Eso pregúntese. Cuando se sienta incómodo por la persona con quien va a servir, cuando le hayan hecho algo y se desanime y diga, hoy no tengo muchas ganas de servir, en realidad hoy siento que no voy con todo porque me limita la gente con quien voy. Pregúntese en ese momento, ¿cómo es digno Dios que le sirva? Vamos al siguiente punto, versículo 7. Ellos salieron por causa del nombre. Los que predican van por causa del nombre, sin nunca, dice, recibir nada, sin nunca recibir nada de los paganos o de los gentiles. Estos servidores lo hacían sin recibir nada de nadie. El servicio desinteresado. Cuando servimos sin esperar que nos den las gracias. Cuando servimos sin esperar que nos feliciten. Cuando servimos sin pensar que se van a fijar. ¿Y cuánta gente dice? Nadie se fijó en lo que yo traje. Nadie se fijó que eso que todos usaron, yo lo puse. Nadie se fijó que eso yo lo di. Nadie se dio cuenta. Y a veces el no recibir ni siquiera un gracias se convierte en motivo de desánimo,
para alguien que sirve sin tener la clara ubicación de quién debe esperar. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse como firmes, inconmovibles, progresando siempre en qué, en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano, hermanitos. Quizás el hombre nunca le dará las gracias. Quizás. Dice el apóstol Pedro, acompáñenme a Mateo. Mateo capítulo 19. Versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Pedro le dice a Jesús: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y qué ganamos? ¿Cuántas veces le han preguntado a usted: ¿y qué ganar de andar sirviendo? ¿Cuántas veces le dicen: mira, y vos que la gran aflicción de que el servicio, que el trabajo, ¿y qué ganás vos? Y el enemigo puede decirle a usted: sí, de veras, ¿y qué gano? ¿Qué ganamos? No recibimos nada, ni las gracias nos dan. Hacemos un servicio con todo nuestro amor, y en lugar de reconocérselo, le dicen: usted es por gusto. Y ahí viene la chía zomba. Pero yo me entregué con todo el servicio. Ahí viene el quiebre. Quizá usted esperaba ganar, que por lo menos le dijeran: hermanita, quiero decirle que usted ha hecho un buen servicio. Hey, siervo, quiero felicitar porque usted se ha entregado con todo. Y usted bien gallón. Sí, es que así soy yo. Pero no, nada, como esos siervos. Y Jesús le responde, versículo 28: les aseguro, dijo Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo, aquí entra usted, hermanito, aquí entro yo, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará, va a recibir 100 veces más del Señor. Del Señor. Quizá servimos sin querer recibir nada a cambio de parte de los hombres, pero de Dios sí recibiremos 100 veces más. ¡Aleluya! Dedica tiempo a la obra, tiempo le va a dar el Señor. Señor, sáname. Quiero más tiempo. ¿Y tiempo para qué? Para andar fregando. No es como el que está sirviendo: Señor, dame más tiempo. Claro que sí, porque tu tiempo es mi tiempo. Si te doy tiempo a ti, más obras para mí harás. Pero le piden tiempo al Señor para nada, para por gusto.
lo que hace para el Señor, lo recibirá 100 veces más de parte de Él. Pónganse de pie, hermanitos. Caminar en la verdad es caminar en la firmeza del servicio. Caminar en la verdad no es creer ciertos enunciados teóricos. Caminar en la verdad es disponer la vida para la obra de Dios, dedicándole a Dios con dignidad, la dignidad de Dios, metiéndonos con Dios. Si usted un día de estos anduvo pensando locamente dejar a Dios y de servir a Dios, Señor, perdóname, dígale. Cuando usted le dice a Dios que va a dejar de servir, es como que usted le diga: Señor, la verdad es que servirte a ti no sirve para nada. Es más, reafírmele hoy su disposición inquebrantable, inconmovible, de decirle: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo te voy a servir, porque eso me hace caminar en la verdad. Eso me hace creyente verdadero. Servirte, dígaselo ahora. Padre,